En el vasto teatro del cosmos, una pregunta fundamental resuena en la mente del ser humano: ¿qué es la conciencia y dónde reside? A lo largo de la historia, esta interrogante ha llevado a la exploración de filosofías y teorías diversas, cada una buscando desentrañar el misterio de nuestra experiencia consciente y su conexión con el universo que habitamos. En este documental nos aventuramos en un viaje fascinante hacia las profundidades del panpsiquismo, una filosofía ancestral que desafía las nociones convencionales sobre la naturaleza de la realidad, descrita sobre la primicia de que la conciencia no es exclusiva de los seres vivos, sino que se encuentra entrelazada con la esencia misma del cosmos, desde las partículas subatómicas hasta las vastas galaxias que pueblan el universo. Podría ser que la conciencia resida en cada átomo y en cada rincón del cosmos. Sumerjámonos en este viaje intelectual y existencial mientras nos adentramos en las profundidades del panpsiquismo y reflexionamos sobre el asombroso enigma de la conciencia universal. El panpsiquismo es una filosofía o posición metafísica que sostiene que la conciencia o algo similar a ella es un atributo fundamental de toda la realidad, no solo de los seres vivos o de los seres humanos. Según esta perspectiva, toda la materia tiene algún tipo de conciencia o aspecto mental. Esto contrasta con el punto de vista materialista, que sostiene que la conciencia surge únicamente de la organización compleja de la materia en los seres de ciertos organismos vivos. ¿Qué nos dicen las posturas más materialistas? Simplemente que si yo no concibo la existencia del hambre fuera del estómago o la fotosíntesis fuera de la planta, no tiene mucho sentido concebir el concepto de conciencia fuera del cerebro, ya que así como no hay hambre sin estómago ni fotosíntesis sin planta, lo más razonable es pensar que sin medio físico, como en este caso es el cuerpo y el cerebro, no hay conciencia, porque incluso nosotros podemos saber más o menos por cuáles regiones del cerebro se manifiesta más. Muchas de estas regiones se pueden apagar y por lo tanto quedarnos inconscientes, sin concepción de tiempo, colores o lugares, simplemente dejamos de existir, y es algo que constantemente todos experimentamos, sobre todo cuando dormimos y no soñamos. Partiendo desde aquí, vamos a ver qué nos puede decir esta filosofía al respecto. El panpsiquismo propone que la conciencia es una propiedad inherente del universo, ya sea en formas simples como en partículas subatómicas o en formas más complejas como seres humanos y animales. Esta idea ha sido explorada a lo largo de la historia de la filosofía y continúa siendo objeto de debate en la filosofía de la mente y la metafísica contemporánea. El panpsiquismo tiene raíces profundas en la historia de la filosofía y la cosmología. Podemos rastrear sus fundamentos en varias tradiciones filosóficas y culturales a lo largo del tiempo. En la antigua Grecia, pensadores como Heráclito y Platón exploraron ideas que podrían considerarse precursoras del panpsiquismo. Heráclito postuló la noción de que todo está en constante cambio y que hay un logos, o un principio de orden, que subyace en todas las cosas. Platón, por otro lado, sugirió que las formas ideales son la verdadera realidad y que todo en el mundo sensible participa de alguna manera en estas formas. Tradiciones como el hinduismo y el budismo han abordado conceptos relacionados con la conciencia universal y la interconexión de todas las cosas. Por ejemplo, en el hinduismo, la noción del Brahman como la realidad suprema y la conciencia cósmica sugiere una visión panpsiquista de la realidad. Durante la era moderna, figuras como Baruch Spinoza y Gottfried Wilhelm Leibniz propusieron ideas que resonaban con el panpsiquismo. Spinoza postuló que la sustancia única que constituye el universo es Dios o la naturaleza, y que todo en el universo tiene algún grado de conciencia o extensión de esta sustancia. Leibniz, por su parte, propuso la noción de mónadas, unidades de realidad que poseen percepción y apetito, lo que sugiere una forma también de panpsiquismo. En la filosofía contemporánea, figuras como Alfred North Whitehead y David Chalmers han abordado cuestiones relacionadas con la conciencia y la naturaleza fundamental del universo, con perspectivas que pueden alinearse con el panpsiquismo. Además, avances en campos como la física cuántica y la neurociencia han generado debates sobre las relaciones entre la mente y la materia, alimentando el interés en enfoques panpsíquicos. La propia palabra panpsiquismo se origina del término griego pan, todo, y psique, que se refiere a la mente, el alma o el espíritu. Pero entonces, veamos ahora, ¿qué es la conciencia? Pues ya todos sabemos que este es uno de los más grandes, sino de hecho el más grande enigma del universo. La conciencia parece estar presente por defecto en todos los organismos vivos, incluidas las plantas, aunque obviamente la conciencia parece manifestar diferentes niveles, y esto es una hipótesis científica bastante fuerte. Véase la hipótesis del cerebro triurno. Propuesto por Paul MacLean en la década de los 60, busca explicar la función de los rastros de evolución existentes, especialmente en la estructura del cerebro humano.
En este modelo, el cerebro se divide en 3 cuerpos separados que tienen su propia inteligencia especial, subjetividad, sentido del tiempo y el espacio, y la memoria. El cerebro triúnico consiste en el complejo reptiliano, el sistema límbico y el neocórtex. El complejo R, también conocido como el cerebro reptiliano, incluye el tronco del encéfalo y el cerebro. El término cerebro reptiliano deriva del hecho de que el cerebro de un reptil es dominado por el tronco encefálico y el cerebelo, que controla el comportamiento y el pensamiento instintivo para sobrevivir, es decir, el primer nivel de cerebro o de conciencia es todo lo relacionado al instinto. El sistema límbico o segundo nivel de conciencia está relacionado con las emociones. A medida que los mamíferos se iban esparciendo por todo el mundo, la naturaleza encontró útil regular las emociones, la memoria y las relaciones sociales, de manera que los vínculos emocionales y un miedo más profundo de dejar de existir estimulaba a los seres para luchar de mejores formas por su supervivencia. El sistema límbico incluye la amígdala, el hipotálamo y el hipocampo. El sistema límbico tiene que interactuar con el neocórtex porque no puede funcionar completamente solo, necesita interaccionar con el neocórtex para procesar las emociones. El neocórtex. El neocórtex, también conocido como corteza cerebral, se encuentra únicamente en el cerebro de los mamíferos, incluyendo los seres humanos. El neocórtex es responsable de la ejecución de las funciones del cerebro de carácter superior, que abarca la cognición, la percepción sensorial y el sofisticado control motriz. La evolución del neocórtex en los mamíferos se considera un avance clave que permitió las funciones cognitivas más elevadas, es decir, el lenguaje, el pensamiento avanzado, el razonamiento y el conocimiento. Paul MacLean consideraba su aparición como el paso más reciente en la evolución del cerebro de los mamíferos, lo que les confería la habilidad para el lenguaje, la abstracción, la planificación y la percepción. En el libro Crítica de la razón pura, el grandísimo Immanuel Kant nos dice que no deberíamos separar la razón de la percepción, ya que en última instancia toda percepción es subjetiva y nuestras percepciones racionales sobre la realidad no tienen por qué ser exactas. Kant argumenta que hay ciertas preguntas que la razón humana no puede responder, como las cuestiones metafísicas sobre Dios, el alma y el mundo como totalidad. Estas cuestiones trascienden los límites de la experiencia posible y por lo tanto están fuera del alcance de la razón pura. Nosotros, como seres aparentemente ubicados en la cúspide conocida de la conciencia, podemos incluso percibirnos a nosotros mismos y ser conscientes de que dejaremos de existir. Esto parece ser un nivel altísimo de conciencia. Los animales experimentan placer y dolor, las plantas perciben los peligros y actúan al respecto para sobrevivir mediante sus medios, y emplean los medios de su entorno para su propio beneficio, como todos los otros seres vivos. Aunque esto parece contradecir la afirmación inicial de que la conciencia no existe fuera de su medio físico, en realidad no se sale de las leyes de la propia naturaleza, ya que se sabe que la naturaleza presenta fenómenos convergentes, es decir, cualidades y habilidades físicas o mentales que funcionan bien en una especie y se presentan en otra que no tenga una relación evolutiva cercana. Por esta razón, independientemente de si somos reptiles, mamíferos o aves, casi todos presentamos los mismos rasgos: 2 ojos, una boca, una nariz, etc. Bajo la teoría de la evolución convergente, realmente no sería para nada extraño que las plantas presenten conciencia, ya que aunque no tengan cerebro, sí presentan muchas interacciones electroquímicas en su interior, muy similares a las del sistema nervioso de los animales. Las plantas incluso pueden percibir colores, aprender y recordar, y relacionarse de manera social con otras, entre muchas otras habilidades más. Entonces, ¿dónde situamos la línea de lo que es consciente de lo que no lo es? Hasta ahora la razón nos sugiere que la línea se encuentra en los seres vivos, sin embargo es difícil concederle conciencia a, por ejemplo, bacterias o células, que parecen ser seres mucho más mecánicos e inertes que seres de decisiones propias, y ya ni hablar de los virus, que aunque actúan como un ser vivo, ni siquiera se considera vida. Son el tipo de conceptos los cuales como humanidad aún tenemos muy limitados. Si acercamos el panpsiquismo un poco más a la ciencia, podemos ver la hipótesis de la información integrada, quien nos dice que la conciencia es simplemente el resultado de la complejidad de algún sistema físico. Mientras más complejo es un sistema, más conciencia presenta, y curiosamente hasta ahora y de lejos, el sistema más complejo que se ha descubierto en el universo es el cerebro humano. No hay nada más complejo que el cerebro, quien precisamente es el sistema que presenta más conciencia.
Los partidarios de Tononi obviamente no afirman que la respuesta sea el panpsiquismo, más bien se trata de encontrar respuestas a posturas filosóficas mediante el uso del método científico, quien es en última instancia el que hasta ahora nos ha acercado más a la realidad y que lo sigue haciendo, ya que la existencia está rodeada por fenómenos que parecen estar ahí independientemente de si nosotros los percibimos o no. Tú siempre caes por la gravedad, los planetas y las estrellas siguen funcionando así estés muerto o no, y la luna sigue estando allí presente aunque tú no la veas. Son ese múltiple de cosas que suceden en el mundo las que nos sugieren que en el engranaje de la realidad nuestro cuerpo y nuestra mente es solo un embriague más no el control que lo ordena todo. Lo cierto es que aún no hay respuestas concretas de nada, sin embargo es muy interesante todo lo que podemos aprender sobre una pregunta a priori sencilla. ¿Todo es conciencia? A veces parece que sí, muchas otras veces más parece que no. Será el estudio y la búsqueda inalcanzable del ser humano la que nos vaya brindando estas respuestas. Por eso siempre sé curioso y recuerda que el conocimiento es el mayor aliciente de la existencia. Si te gustó este video no olvides dejar tu like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de mis futuros videos. Si deseas apoyar este proyecto de una forma más directa puedes hacerlo vía PayPal o si eres de Colombia incluso por Nequi. Déjame tus comentarios y sugerencias en la caja de los comentarios. Y sin mucho más que decir, muchas gracias por estar aquí y gracias por verme.